piensas en esa persona una y otra vez. Y quieres creer que es porque también piensa en ti. A veces puede ser así. Pero hay algo más profundo ocurriendo que casi nadie te explica. A veces es una conexión real. A veces es una herida que sigue abierta. Y a veces es tu mente atrapada en un ruido que confundes con destino. Jacobo Greenberg intuía algo que cambia completamente la forma en que entendemos este fenómeno. La mente humana no solo recuerda, también sintoniza. Y cuando no comprendes esa diferencia, puedes pasar años creyendo que alguien sigue presente en tu vida, cuando en realidad lo que sigue activo es algo dentro de ti. Por eso hoy vamos a mirar este tema con claridad. Porque cuando alguien no sale de tu mente durante días, meses o incluso años, no siempre significa lo mismo. Existen 3 fenómenos distintos que pueden producir esa sensación. 3 experiencias internas que muchas personas confunden entre sí. La primera es una resonancia perceptiva real. La segunda es una huella emocional que todavía no ha terminado de sanar. Y la tercera es simplemente ruido mental generado por el apego. 3 procesos completamente distintos. Que producen la misma sensación, pensar constantemente en alguien. Si no sabes distinguirlos, puedes interpretar mal tu propia experiencia. Puedes llamar destino a lo que en realidad es una herida. Puedes llamar conexión a lo que en realidad es apego. O puedes ignorar una resonancia real porque no sabes reconocerla. Por eso lo primero que debes entender es esto. Cuando alguien aparece constantemente en tu mente, tu sistema interno está tratando de decirte algo. No siempre se trata de esa persona. Muchas veces se trata de lo que esa persona activó en ti. Tu mente funciona como una especie de interfaz. No es solo un archivo donde guardas recuerdos. Es un sistema dinámico que organiza percepciones, emociones y significados. Cuando conoces a alguien que impacta profundamente tu vida, esa experiencia deja una huella en ese sistema. Y esa huella puede permanecer activa mucho tiempo. A veces porque existe una resonancia real. A veces porque algo quedó inconcluso. Y a veces porque tu mente sigue intentando resolver algo que todavía no entiende. Por eso vamos a empezar con el primer fenómeno. El más misterioso. Y también el menos comprendido. La resonancia perceptiva. Hay personas que llegan a tu vida y producen una sensación extraña de reconocimiento. No necesariamente porque las conozcas desde antes, sino porque tu sistema interno entra en una especie de sintonía con el suyo. Greenberg hablaba de algo parecido cuando exploraba cómo la percepción humana no se limita solo a lo que vemos con los ojos. Nuestro cerebro no es únicamente una máquina que procesa estímulos. También es un modulador. Un sistema que organiza la información que recibimos y le da forma a nuestra experiencia del mundo. Cuando 2 personas interactúan de forma intensa, esa interacción modifica temporalmente ese sistema. Es como si 2 instrumentos musicales comenzaran a vibrar en una frecuencia parecida. Y cuando eso ocurre, algo curioso sucede. La presencia del otro no desaparece completamente cuando se va. Queda una especie de eco. No un recuerdo cualquiera. Un eco perceptivo. Por eso algunas personas aparecen en tu mente de forma tranquila. Sin ansiedad. Sin obsesión. Simplemente están ahí. A veces recuerdas algo que vivieron juntos. A veces aparece su rostro de forma inesperada. A veces sientes una calma difícil de explicar cuando piensas en ellas. Eso es importante. Porque la resonancia real no produce desesperación. Produce claridad. No genera ansiedad. Genera una sensación silenciosa de reconocimiento. Es como mirar la superficie de un lago cuando el agua está en calma. La imagen se refleja con nitidez. No hay turbulencia. Cuando la conexión es auténtica, la mente no lucha. Simplemente observa. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. Porque no todos los pensamientos repetitivos vienen de ese lugar. De hecho, la mayoría no. El segundo fenómeno es mucho más común. La huella emocional. Hay personas que llegan a nuestra vida y activan partes profundas de nuestra historia. Partes que ni siquiera sabíamos que seguían ahí. Quizás despertaron tu necesidad de ser visto. Quizás tocaron una herida antigua. Quizás activaron el recuerdo de algo que no terminaste de comprender.
Cuando eso ocurre, la mente empieza a regresar constantemente a esa experiencia. No porque exista una conexión energética, sino porque algo dentro de ti sigue tratando de integrar lo que pasó. Es como si una parte de tu historia quedara abierta. Y tu mente vuelve una y otra vez a ese punto. No para revivirlo, sino para entenderlo. A veces ese proceso se siente como nostalgia. A veces como tristeza. A veces como una mezcla extraña de gratitud y dolor. Eso no significa que la otra persona esté pensando en ti. Significa que tu sistema emocional sigue reorganizando esa experiencia. Y eso también tiene un propósito. Porque cada relación importante funciona como un espejo. Nos muestra algo de nosotros mismos. Algo que tal vez necesitábamos ver. Algo que necesitábamos sanar. Por eso algunas personas dejan una marca tan profunda. No porque debieran quedarse para siempre, sino porque vinieron a activar algo que necesitaba despertar. A veces es el recuerdo de tu propia vulnerabilidad. A veces es la necesidad de aprender a poner límites. A veces es la oportunidad de descubrir cuánto amor eres capaz de sentir. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de preguntarte obsesivamente por la otra persona. Y empiezas a preguntarte qué parte de tu historia está pidiendo ser comprendida. Esa pregunta transforma completamente la experiencia. Porque ya no estás mirando hacia afuera. Estás mirando hacia adentro. Y en ese proceso ocurre algo poderoso. La experiencia empieza a integrarse. El pensamiento deja de repetirse con la misma intensidad. La emoción se vuelve más suave. Y poco a poco, el recuerdo deja de ser una herida y se convierte en aprendizaje. Pero todavía queda un tercer fenómeno. Uno que muchas personas confunden con conexión espiritual. Y que en realidad tiene un origen mucho más simple. El ruido mental generado por el apego. Y para comprenderlo necesitamos mirar algo que casi nadie nos enseña sobre la mente humana. Eso es exactamente lo que veremos ahora. El tercer fenómeno que puede hacer que una persona permanezca constantemente en tu mente tiene un origen muy distinto a los anteriores. No nace de una resonancia profunda. Y tampoco proviene necesariamente de una emoción que tu sistema todavía está integrando. Aparece cuando la mente intenta conservar algo que en realidad ya cambió. Escucha esto con calma. La mente humana necesita continuidad. Necesita sentir que las historias de su vida tienen un orden, un sentido, una dirección. Cuando una relación importante desaparece de forma inesperada, ese orden se altera. Y cuando el orden interno se altera, la mente comienza a reconstruir la historia. Una y otra vez. No porque la conexión siga viva, sino porque el sistema interno intenta comprender lo que ocurrió. Aquí aparece el apego. El apego es un fenómeno mental muy particular. No es simplemente afecto. No es amor profundo. Es el intento de la mente de mantener activa una referencia emocional que antes le proporcionaba estabilidad. Y cuando esa referencia desaparece, la mente crea un movimiento repetitivo de pensamiento. Ese movimiento intenta restaurar una sensación de control. Observa esto. Cuando el apego está activo, la atención se contrae. La mente vuelve constantemente al mismo punto. A la misma conversación. Al mismo recuerdo. Al mismo escenario. Es como si una parte de tu conciencia creyera que, si logra comprender perfectamente lo que pasó, todo volverá a ordenarse. Pero la vida rara vez funciona así. Y aquí ocurre algo que casi nadie explica. El pensamiento repetitivo no aparece porque exista una señal misteriosa entre dos personas. Aparece porque la mente todavía está tratando de resolver una ecuación emocional incompleta. Ahora observa algo más profundo. Tu mente no distingue inmediatamente entre una señal externa y un proceso interno. Para ella, todo lo que aparece con intensidad parece importante. Por eso muchas personas interpretan el pensamiento constante como una especie de conexión invisible. Pero muchas veces lo que realmente está ocurriendo es algo mucho más humano. Tu sistema psicológico intenta reorganizar el significado de una experiencia. Detente un momento. Respira. Y piensa en esto. Cada relación que vivimos altera temporalmente nuestra forma de percibir el mundo. Las personas no solo entran en nuestra vida,
También modifican el mapa interno desde el que interpretamos la realidad. Cuando alguien ocupa un lugar importante en ese mapa, su ausencia deja un espacio. Y ese espacio produce preguntas. La mente no tolera bien los espacios sin significado. Por eso intenta llenarlos. Con recuerdos. Con interpretaciones. Con hipótesis. Ese proceso crea la sensación de que la persona sigue presente en tu mente. Pero en realidad lo que sigue activo es el proceso de reorganización interna. Ahora escucha esto con mucha atención. Hay una diferencia fundamental entre el recuerdo que nace del apego y el recuerdo que surge desde una percepción más equilibrada. El apego trae inquietud. El pensamiento aparece acompañado de urgencia. Sientes que necesitas una respuesta. Una explicación. Un cierre inmediato. Pero cuando el recuerdo surge desde un lugar más integrado, ocurre algo muy distinto. La imagen aparece. La emoción se siente. Y luego se disuelve. Sin tensión. Sin lucha. Como una nube que atraviesa lentamente el cielo. Esta diferencia es extremadamente importante. Porque muchas personas pasan años interpretando el apego como si fuera una conexión espiritual. Y en ese proceso mantienen activa una historia que ya cumplió su función. Ahora bien, comprender esto no significa negar el valor de la relación que viviste. Todo lo contrario. Significa reconocer que cada encuentro humano deja una huella en la estructura perceptiva de nuestra mente. Aquí es donde aparece una idea que Jacobo Greenberg exploró profundamente. Nuestra experiencia del mundo no es simplemente un reflejo pasivo de la realidad. Es una construcción dinámica. Una interacción constante entre lo que percibimos y la forma en que nuestro sistema nervioso organiza esa percepción. Cuando una persona entra en tu vida, no solo cambia tu historia emocional. También modifica momentáneamente la manera en que tu mente interpreta el entorno. Por eso algunas presencias parecen dejar una marca tan profunda. No porque exista necesariamente un vínculo eterno, sino porque durante un tiempo esa persona participó en la configuración de tu experiencia. Y cuando esa configuración cambia, la mente necesita reorganizarse. Ese proceso puede manifestarse como pensamiento recurrente. Pero aquí viene la clave. El pensamiento no es el problema. El problema aparece cuando interpretamos ese pensamiento de forma equivocada. Cuando lo confundimos con una señal externa, en lugar de reconocerlo como un movimiento natural de la mente. Y cuando esa comprensión aparece, algo muy interesante comienza a ocurrir. La mente deja de luchar con el recuerdo. Deja de analizarlo compulsivamente. Y poco a poco comienza a devolverlo al lugar que le corresponde. La memoria. No el presente. Y justo en ese punto se abre una puerta importante. Porque cuando el pensamiento deja de dominar la atención, aparece algo nuevo. Espacio. Espacio mental. Espacio emocional. Espacio perceptivo. Ese espacio es el comienzo de una transformación mucho más profunda. Pero antes de comprender cómo ocurre esa transformación, necesitamos mirar algo más. Algo que cambia completamente la manera en que entendemos nuestras conexiones humanas. Y esto es muy importante. Presta atención. Ahora vamos a observar el fenómeno desde otra perspectiva. Una perspectiva que pocas veces se menciona cuando hablamos de relaciones y pensamientos recurrentes. Tu mente no solo recuerda experiencias. También aprende a percibir de una forma específica después de cada experiencia importante. Esto significa que cada vínculo significativo reorganiza temporalmente tu forma de interpretar la realidad. Escucha esto con calma. Cuando alguien se vuelve emocionalmente relevante para ti, tu sistema perceptivo comienza a asociar muchos estímulos del entorno con esa persona. Una canción. Un lugar. Una palabra. Incluso un silencio. Todo eso puede activar la memoria de esa relación. Pero no porque exista necesariamente una señal entre ustedes, sino porque tu mente construyó una red de significados alrededor de esa experiencia. Esa red permanece activa durante un tiempo. Es como una constelación perceptiva. Y mientras esa constelación siga iluminada, ciertos estímulos del entorno seguirán apuntando hacia ese recuerdo. Aquí aparece algo fascinante.
Muchas personas interpretan estas activaciones como sincronicidades misteriosas. Ven el nombre de la persona en algún lugar. Escuchan una canción que les recuerda a ella. O sienten un impulso repentino de pensar en ese vínculo. Pero muchas veces lo que está ocurriendo es simplemente el funcionamiento natural de la memoria asociativa. Ahora bien, esto no significa que toda experiencia de conexión sea una ilusión. En absoluto. Significa que la mente tiene múltiples formas de generar la sensación de presencia. Y distinguir esas formas es lo que permite recuperar claridad. Aquí entra nuevamente la observación consciente. Cuando un recuerdo aparece, puedes hacer algo muy simple. En lugar de seguir inmediatamente la historia que la mente empieza a construir, haz una pausa. Respira. Y observa. Observa cómo surge el pensamiento. Observa qué emoción lo acompaña. Observa cuánto tiempo permanece antes de transformarse en otro pensamiento. Este pequeño acto de atención cambia radicalmente la relación que tienes con tu experiencia interna. Porque cuando observas el pensamiento, ya no estás completamente identificado con él. Existe un pequeño espacio entre la conciencia que observa y el contenido que aparece en la mente. Ese espacio es extremadamente poderoso. En ese espacio la mente empieza a reorganizarse de una manera mucho más natural. Los pensamientos dejan de girar compulsivamente. Las emociones comienzan a moverse con más libertad. Y poco a poco aparece una sensación distinta. Claridad. Aquí es donde muchas personas descubren algo sorprendente. Cuando el apego pierde fuerza, el recuerdo no desaparece necesariamente. Pero cambia de calidad. Ya no se siente como una urgencia. Se siente como parte de una historia. Una historia que tuvo un comienzo, un desarrollo y un aprendizaje. Esto transforma completamente la experiencia. Porque cuando el recuerdo deja de exigir respuestas inmediatas, tu energía mental queda libre para algo nuevo. Nuevas experiencias. Nuevas relaciones. Nuevas posibilidades de percepción. Y aquí aparece una idea que muchas tradiciones de conciencia han señalado durante siglos. La vida no consiste en aferrarse a cada encuentro. Consiste en permitir que cada encuentro cumpla su función en el proceso de transformación personal. Algunas personas llegan para quedarse durante largos periodos. Otras llegan solo para activar un cambio importante en nuestra forma de ver el mundo. Cuando comprendemos esto, el pensamiento constante sobre alguien deja de ser una señal de que algo está mal. Se convierte en una oportunidad de comprensión. Una invitación a observar cómo nuestra mente organiza el significado de lo que vivimos. Y cuando esa comprensión se vuelve más profunda, ocurre algo muy simple. La mente se relaja. El recuerdo encuentra su lugar. La atención vuelve al presente. Y en el presente siempre existe algo nuevo esperando ser descubierto. Porque la conciencia humana no está diseñada para quedarse atrapada en una sola historia. Está diseñada para expandirse. Para aprender. Para reorganizar continuamente su percepción del mundo. Cuando permites que ese proceso ocurra sin resistencia, los pensamientos repetitivos pierden su fuerza. No porque los hayas eliminado, sino porque ya no necesitan aparecer para recordarte algo que ya comprendiste. Y en ese momento, el recuerdo de esa persona puede permanecer, pero de una forma completamente distinta. Sin inquietud. Sin urgencia. Sin la sensación de que algo quedó inconcluso. Solo como parte del camino que te ayudó a convertirte en quien eres ahora. Respira un momento. Y observa con calma tu propia experiencia. Si hay alguien que aparece constantemente en tu mente, no te apresures a interpretar lo que significa. Primero observa. Observa la emoción. Observa el estado interno que acompaña ese pensamiento. Y poco a poco descubrirás algo muy valioso. Que cada recuerdo tiene un mensaje distinto. Que cada experiencia deja una huella distinta. Y que cuando aprendes a mirar esas huellas con claridad, la mente deja de confundirse. Si sientes que este contenido te aportó valor de verdad, apóyanos con un like para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo mentorías que despierten más conciencia, más claridad y más comprensión. Entonces el pasado ya no te retiene. El presente se vuelve más amplio.
Y el futuro comienza a abrirse con una serenidad que antes parecía imposible. Ese es el verdadero cierre de un ciclo. No cuando el recuerdo desaparece, sino cuando deja de gobernar tu percepción. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti se vuelve mucho más libre. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.